Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a tener dos bloques de programa, como siempre, y el primero tiene que ver con un tema que no es menor y es un tema muy importante y tiene que ver con la trata de personas. Hay un movimiento creado por el Ministerio del Interior y promovido por un colectivo de instituciones y de ciudadanos que está buscando impulsar acciones informativas conjuntas, tanto en Lima como en el interior del país, para la prevención y la denuncia de la trata de personas. El coordinador del movimiento, Ramón Castilla, es Sergio Guamán. Así se llama este movimiento y así se llama su coordinador. Y Sergio nos acompaña justamente esta tarde aquí en Zona PUC. Bienvenido, Sergio. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecerles al espacio y bueno, un saludo para todos los oyentes también de la radio, ¿no? ¿Cómo nace Ramón Castilla? Bueno, habría que partir por algo que es todavía aún creo un tema de agenda. El tema de la trata de personas, muchos consideran todavía sigue siendo un delito invisible, ¿no? Uh-huh. La trata es principalmente el tema de la explotación del hombre por el hombre, lógicamente. Acá suceden dos cosas, ¿no? El tema del movimiento Ramón Castilla, el movimiento Ramón Castilla lo que trata o busca es ser un movimiento social que, como bien usted lo ha dicho, trata de articular los esfuerzos de diferentes espacios, ¿no? Empresariales, corporativos, sociales, organizaciones, lógicamente en pos de combatir la trata de personas, principalmente en un eje de intervención que tiene que ver con la prevención, básicamente. Okay. Pero ahora, quisiera mencionar en ese sentido de que el tema propiamente del porqué del movimiento es porque considerábamos, lógicamente, nosotros quienes estuvimos detrás del proyecto, porque nosotros todavía consideramos que es un proyecto piloto, Ramón Castilla, que el tema de la trata todavía no tiene esta fuerza, digamos, ¿no? en el contexto social, en el día a día, en la cotidianidad. Creo que justo ahora que usted me pregunta sobre el tema del tráfico, creemos que hay cosas en lo cotidiano que para el ciudadano común están muy por encima de un problema como la trata, o sea, tráfico, el clima, ¿no? Entonces, difícil identificarlo como un problema social de magnitud mayúscula, digamos. Efectivamente. Claro. Entonces, a partir de esto es que nosotros buscamos incorporar gente de otras miradas, porque en realidad creemos que en general los fenómenos sociales deben ser atendidos multidisciplinariamente. Entonces, para nosotros fue mucho más interesante el hecho de poder, a partir de que la trata de personas también es en el mundo hoy conocido como la esclavitud del siglo XXI, esta percepción de que en efecto en esclavitud ha subsistido, la esclavitud sigue presente, es que nosotros utilizamos esta terminología de la esclavitud del siglo XXI como un vehículo para conectar con la gente y que la gente entienda rápidamente qué es la trata de personas, porque igual el término trata es un poco duro, igual el concepto es muy amplio, hay muchos aspectos que están detrás del delito. Y al hablar de la esclavitud del siglo XXI, ya con esa idea en mente, es que se aprovecha el de utilizar la imagen de un personaje de nuestra historia, Castilla. Efectivamente, que lógicamente Ramón Castilla es un personaje que ha digamos, sido el que de alguna manera ha consolidado esta larga epopeya de la abolición de la esclavitud en el Perú, ¿no? Porque, digamos, ha habido otros personajes también que han estado detrás. Pero fue su época de gobierno donde el fenómeno, desde el gobierno, desde el poder político, se le puso un freno. 1852, si no me equivoco, pero puedo estar equivocado. 3 de diciembre de 1854 se firma el decreto de abolición. Entonces, claro, vuelvo a repetir que con esta idea en mente es que rápidamente nosotros de alguna manera podemos conectar con la gente para que se sepa que esta es la esclavitud del siglo XXI. Traemos a Castilla un tiempo nuevo, ya no para liberar los esclavos de cadenas, sino esclavos modernos que son esclavos de engaños, de amenazas, de coacción, y la visibilización, lógicamente, del problema que va más allá de quienes todavía creen y tienen una perspectiva de que la trata es la esclavitud solamente vinculada al tema sexual, o creen que la trata es una prostitución de alto nivel, porque lógicamente el tema de la explotación sexual es tal vez la finalidad de la trata de personas que está más visible, ¿no? Pero hay muchas
cuestiones dentro del tema, ¿no? O sea, es la explotación laboral, por supuesto, niños en calle, la mendicidad, la por venta supuesto de niños. Entonces es a partir de ahí que nosotros vamos con esta propuesta, de acuerdo, buscando justamente, como le digo, generar un vehículo de conexión con la sociedad para que se pueda involucrar activamente, principalmente, ¿no? Ahora, sí es verdad que hasta la tipificación del delito es compleja. Los mismos jueces, al inicio, cuando llegó el fenómeno, no sabían claramente si aplicar o no aplicar determinada tipificación penal, porque claro, tiene muchos componentes el delito para que tenga esa definición. ¿Cuándo nace el movimiento? ¿Desde cuándo deciden ustedes que hay que entrar por una lógica de prevención y educación y por ende informativa, digamos? Claro. Nosotros buscamos, nosotros creemos desde el Estado se venían implementando ya propuestas de lucha contra la trata en el marco de un plan nacional. O sea, existe un plan nacional que se inició recientemente en el 2016 y ahora hay una segunda etapa, Plan Nacional 2017-2021. Entonces, en el marco de esta propuesta, en donde nosotros nos damos cuenta de que teníamos muchas herramientas, habíamos generado instrumentos, algunos de ellos normativos, otros de ellos vinculados básicamente al aspecto asistencial y hasta de persecución, pero que no había cómo hacerlo llegar también al común, a la gente, sobre todo a quienes investigan el tema, quienes tienen un interés. Entonces, es a partir de ahí que nosotros empezamos a gestar una propuesta que también nos ayuda a aglutinar esto. Entonces, porque Ramón Castilla, además de ser un movimiento, o buscar de ser un movimiento social, contiene ahora y tiene una plataforma de información a través de ramoncastilla.pe, que lo que va a buscar en el mediano plazo es visibilizar esa labor que se da desde el contexto de acciones en el marco del Plan Nacional de Lucha contra la Trata. Entonces, a partir de ahí es que surge este tema de generar un movimiento. Ahora, como usted debe saber, los movimientos sociales normalmente se generan de la calle, ¿no? Desde la calle, justo lo que te iba a preguntar, hacia arriba. Entonces, ¿qué sucede? En el entendido que nosotros estamos en el marco de una política pública, habría que entender que por fuera de las políticas públicas, más allá de los temas de agendación, planificación e implementación, está esto de el fortalecimiento de capacidades, y hay otro aspecto que está por fuera, que es el de generar procesos de innovación. Por eso les decía que es un proyecto piloto, porque estamos tratando de generar una revolución casi desde adentro del aparato público, de adentro del sistema, cuando esto es realmente muy complejo. O sea, digamos, los movimientos sociales lo que buscan es llegar finalmente a que esto se agende, y el Estado lo asuma como tal. Aquí, en efecto, no es que el Estado propiamente sea el absoluto en el tema del movimiento Ramón Castilla, son promotores de... lo que estamos buscando es un movimiento sui generis, lógicamente, pero al ser un proceso de innovación estamos buscando ver cómo caminamos, tratando de generar esta propuesta desde adentro, ¿no? ¿Quiénes son los actores que forman parte del movimiento? Bueno, inicialmente nosotros empezamos este trabajo de manera coordinada con la Organización Internacional para Migraciones. Es una organización de cooperación. Por supuesto. Como usted comprenderá, los temas presupuestarios a veces siempre son dificultosos. Y la Organización Internacional para Migraciones apoyó inicialmente a impulsar esta propuesta. O sea, el general toda una propuesta, digamos, de visual sobre cómo debía ser el movimiento Ramón Castilla, conceptos, cómo debíamos presentarnos. Exacto. Entonces, es a partir de ahí que con esto ya puesto, nosotros pudimos ir acercándonos a otros espacios, principalmente aquellos que están vinculados al ámbito académico y al ámbito empresarial. Es más, creo que en el proceso ya de que ha ido caminando el movimiento, que es un aprendizaje también, sin duda, claro. Sí, nos hemos dado cuenta que esto tiene mucho de científico, porque quienes más se están involucrando son los jóvenes que están estudiando en las universidades, ¿no? Entonces, justamente en ese contexto es que se genera un voluntariado. El voluntariado es universitario y se genera una alianza estratégica ya como un tercer actor, porque Ramón Castilla crece de esa forma con la Universidad Nacional Federico Villarreal. Entonces, a partir de acciones estratégicas con la Facultad de Ciencias Sociales es que llegamos a incorporar el tema dentro de la universidad, en esta facultad, y eso nos ha permitido tener, si se puede decir, soldaditos, ¿no? Porque
jóvenes de cursos como taller social, promoción social, se suman al movimiento de manera activa. Entiendo. En dos ámbitos. Lo primero es la parte de prevención e información, y un segundo momento que tiene que ver con investigación, con el generar ciencia, y eso es algo que hemos logrado el año pasado, ¿no? ¿El perfil de estos chicos son chicos con una sensibilidad social especial? Sí. ¿Qué cosa encuentran o qué cosa buscan en Ramón Castilla? Sí, en efecto, ¿no? Muchos de ellos son jóvenes que vienen bueno, hablo en específico en este punto de los chicos de ciencias sociales, tienen mucho interés, ¿no? Por justamente estos fenómenos que de alguna manera que aquejan al país, que lógicamente están en todos lados, pero como vuelvo a repetir, de repente no se visibiliza. Entonces estos chicos básicamente despiertan su interés por participar del movimiento Ramón Castilla, aportando lo que ellos ya de alguna manera están, asumiendo también como profesionales que son. Y bueno, la mayoría de ellos siempre ha tenido esta mirada sensible, ¿no? Porque la trata es un tema que les toca mucho, porque muchos de estos chicos son chicos que están en zonas donde normalmente, o viven en lugares donde se da el delito. Entonces, obviamente, eso les despierta a ellos. Muchos no reconocen en sí que esa situación cotidiana, por ejemplo, de ver un niño en calle pidiendo limonas, muchas veces podría disfrazar trata, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, o estos bares o nightclubs que están pues en diferentes avenidas o calles donde de repente existe también el tema de la trata, explotación de menores, etcétera. Entonces, un poco es esto, ¿no? El tener el perfil de alumnos de la Facultad de Sociología en un primer momento fue bien importante, ¿no? Entonces, pero digamos, no habría ningún obstáculo en principio para que haya alguien ahí de literatura o de ingeniería o de humanidades, es decir... nosotros, como digo, o sea, el movimiento es un movimiento abierto, claro. O sea, cualquiera puede ser parte de eso. Curioso que este grupo haya sido el más... Sí, o sea, más interesado, ¿no? Sí, o sea, conectamos muy bien con ellos y ellos han ido asumiendo roles muy importantes. Ahora nosotros con ellos lo que se hace previamente es un trabajo de formación, si se puede decir. Por supuesto. ¿No? Entonces nosotros tenemos todo un temario, digamos, de formación, casi tipo curso, si se puede decir, porque los chicos pasan por entienden lo que es el tema de el sistema de seguridad ciudadana, se les explica qué es el ciudadano, se les habla de la trata, compartimos espacios con la Fiscalía especializada en trata, hemos compartido espacios con empresas privadas por ejemplo, ahora recientemente que tejimos una alianza con la empresa de SED Perú, que ve temas, es una empresa de seguridad informática, y estábamos enfocando también acciones en el tema de trata por internet. También los han capacitado en estos aspectos, digamos, de violencia digital. Entonces, todos esos insumos y actores que hay alrededor del movimiento hacen que estos chicos tengan una formación que posteriormente puedan llevar al campo. Entonces son jóvenes. ¿Cuántos chicos tienes al año? Mire, el año pasado tuvimos alrededor de 50 jóvenes. 50 jóvenes. Sí, 50 jóvenes entre las universidades Villarreal y San Martín, Universidad de San Martín. ¿Tu convocatoria es abierta? ¿Por qué canales la haces? Sí, es abierta, pero principalmente tratamos de tejer las alianzas con los programas de voluntariado de las universidades. ¿Para qué? Para que con ellos. Claro, para poder de alguna forma darle más fuerza a la propuesta y que la universidad de alguna manera también se comprometa, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hemos estado trabajando. Y lo decía esto, lo de que después de este proceso de formación los chicos pasan a intervenir en espacios abiertos, espacios públicos, espacios de... De esa intervención, Sergio, necesito hablar después de la pausa. Excelente. Porque quiero que me cuentes qué hacen exactamente. Ajá, perfecto. Ya cómo todo lo aprendido, cómo los insumos dados, cómo lo generado en ellos se convierte en un arma efectiva para enfrentar el tema de la trata. Así es. Gracias por estar con nosotros, Sergio, por estar en el espacio de gestión. Pausa y seguimos con más. Quédense con nosotros. Seguimos en espacio de gestión. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno que nos siguen acompañando, porque Sergio Guamán, coordinador del movimiento Ramón Castilla, este movimiento creado desde el Ministerio del Interior y promovido por un colectivo de instituciones y de ciudadanos, están impulsando acciones informativas conjuntas en Lima y en el interior del país para la prevención y denuncia de la trata de personas. Sergio, nos habías estado contando entonces que hay una respuesta de los jóvenes, se inscriben en el voluntariado, reciben una fuerte capacitación, insumos, para poder replicar acciones informativas en el campo. Así es. Y ahí me quedo un poco pensando dónde estos chicos replican esto, qué canales
para que lo aprendido pueda impactar socialmente? ¿Qué canales usas? Bueno, en efecto, habría que mencionar que estos efectos réplica, luego de este trabajo, digamos, de fortalecimiento de capacidad de quienes se suman al voluntariado, se están dando en espacios públicos, pero tratamos de llegar principalmente a personas que están en situación de vulnerabilidad frente a la trata. Hablamos de instituciones educativas, a veces estamos trabajando también con ferias de manera mancomunada con ministerios como el Ministerio de Trabajo, que tiene el tema de las ferias de empleo, de promoción del empleo, en el entendido de que son las ofertas de trabajo uno de los medios de captación más frecuentes. Sin duda. Recientemente hemos estado también trabajando con la Fundación Educación al Futuro, que nos ha abierto un espacio dentro de las conocidas como Expo Universidad, que son eventos masivos donde van muchos alumnos de muchos centros educativos de Lima Metropolitana y también del Callao, y donde tenemos pues la posibilidad de llegar a miles de alumnos, de jóvenes que están en quinto año y que muchos de ellos están pues por salir del colegio. Algunos de repente tendrán la posibilidad de estudiar, pero otros no, otros entran al circuito de buscar un trabajo, y eso es lo que nos pone en riesgo. La lógica de que las universidades exhiban sus bondades, convoquen a los chicos para que estudien en ellas. Y nosotros lo que hacemos es incursionar, en realidad. Nos metemos dentro de esos espacios porque sabemos que ahí hay mucha fuerza, digamos, para poder nosotros llevar nuestro mensaje. Claro. Ramón Castilla tiene un claim principalmente que es infórmate y lucha, ¿no? La información para nosotros es un recurso importante para combatir la trata. Con información tú puedes saber cómo reconocer una falsa oferta de empleo, cómo están captando a través de internet. Claro. Con información yo puedo saber qué hacer frente a un tema como la trata de personas. Puedo salvar vidas con información, ¿no? Entonces estamos enlazados también con la línea 1818, que es la línea de denuncias de trata de personas del Ministerio del Interior, y un poco buscando estos espacios públicos. Vamos a San Juan del Lurigancho, hemos ido a Chosica, hemos estado en Breña, en Barranco, hemos hecho una incursión fuerte, y también estamos priorizando el trabajo bastante con padres de familia, ¿no? Ahora, los chicos pasan por un proceso también de empoderamiento, porque lo que nosotros buscamos es que ellos asuman un rol activo. O sea, Ramón Castilla es generar ciudadanía activa, gente que realmente se compromete. Entonces, ellos asuman un rol activo al punto de que empiezan posteriormente, con la guía y supervisión que nosotros damos también desde el Estado, ellos puedan de alguna manera asumir también roles de expositores, ¿no? De informadores. Claro. Que sean parte activos, activa. Participantes, claro. Es que para nosotros esa ha sido tal vez una de las debilidades que hemos encontrado en el plan anterior. ¿Por qué? Porque había mucho activismo obviamente el Estado tiene una responsabilidad de prevención y eso no va a cambiar. Sin duda. Sin embargo, quedaba muy en le doy la información y de ahí no sabemos qué sucede. Entonces, cuando hay personas que tienen esta motivación por ser parte activa, se involucran y después de haber sido parte de esta propuesta, te siguen buscando y llaman y quieren seguir. De acuerdo. Entonces ellos hacen efectos réplicas y siempre vamos a tener siempre este brazo que de alguna manera va a poder hacer llegar la información preventiva a otras personas. Sergio, este es un programa de una maestría que tiene que ver con gerencia, social. Por lo tanto, las preguntas de manejo gerencial de los programas, sobre las iniciativas, sobre los movimientos, nos interesan. Por ese lado, pregunta, ¿cuánto cuesta al año el movimiento? De verdad, como le digo, nosotros lo que buscamos en un principio es aspectos colaborativos de empresas, buscamos la colaboración de instituciones. Pero tienes que hacer la papelería, tienes que tener para... Sí, pero por ejemplo, le pongo un ejemplo, justo le comentaba al principio con la Organización Internacional de Migraciones, nos dio un presupuesto muy básico, creo que fue algo de 10.000 soles, y eso lo utilizamos pues ¿para qué? Para generar el núcleo digital, la página web, para generar insumos también de folletería, como usted dice. Y así hemos ido, por ejemplo, ha habido empresas de publicidad exterior que nos han facilitado sus vallas para poner ahí banners preventivos. Por ejemplo, ahora recientemente, como le digo, la empresa ESET nos está dando esta posibilidad de que podamos fomentar el uso de control parental, pero ellos regalan licencias, otorgan licencias a quienes participan de las acciones activas gratuitamente, o sea, licencias para el celular,
para tener el tema del control parental o para evitar de repente alguna situación, digamos, de peligro en Internet. Es que Ramón Castilla lo que busca es un poco eso, o sea, acciones colaborativas. No tenemos en principio la mirada de ser un espacio en donde necesariamente hay una solvencia estrictamente del Estado, ¿no? Porque eso no siempre posible, ¿no? Incluso ahora hay decretos hasta austeridad para los temas de difusión. Claro. Entonces buscamos estos... y esto genera otro tipo de compromisos de responsabilidad social, porque las empresas tienen mucha responsabilidad respecto de los fenómenos sociales, ¿no? Y hablando del tema del Internet, pues las operadoras de telefonía son quien más deberían involucrarse en el tema. O sea, recientemente, y vuelvo a repetir, la Fundación Telefónica, por ejemplo, hemos estado con ellos la semana pasada en Arequipa, haciendo una incursión con el movimiento Voces en el Silencio, que es un movimiento teatral, donde hay unos actores como Reinaldo Arenas, Mayela Yogia, y nos han invitado a nosotros como movimiento, y eso ha permitido, por ejemplo, llevar a una voluntaria como testimonio vivo de este proceso que le comento, y lógicamente eso es solventado por la Fundación. Pero, digamos, no quiero desmerecer el esfuerzo y tampoco quiero, digamos, este esfuerzo porque determinadas asociaciones, organizaciones claro. den dinero, pues le da solidez y le da capacidad al movimiento, pero no tengo la sensación de estar escuchando algo que sea sostenible en el tiempo si no cuenta con un presupuesto que le permita tomar decisiones. Claro. En tanto nosotros hemos ido demostrando que el proyecto realmente ha ido avanzando. Claro. Hemos, dentro del Plan Nacional de Trata, recogido en una de las metas que pide generar estrategias, digamos, de información vinculadas al tema de trata, y otro que está referido también al generar plataformas de información. A partir de estas metas, nosotros solicitado, lógicamente, algún presupuesto que pueda solventar el tema. O sea, entonces, no es ideal, digamos. Claro, es lo ideal, ¿no? Como le digo, es un proyecto que poco a poco ha ido caminando. Pero bueno, a veces es verdad, uno con el caminar demuestra su eficiencia. Es que es la forma, ¿no? Miran, ¿no? Claro, exacto. Es que en el Estado es así también, ¿no? Entonces, claro, para que el Estado en íntegro pueda asumir algo como esto, tiene que ver que esto funciona. Claro. Ahora, un poco para recoger este tema del qué hemos podido hacer, y ya en el tema de voluntariado, justo lo que se me pasó comentarles de que el segundo momento que tuvimos el año pasado con los jóvenes, se generó una primera investigación, un primer documento, un primer insumo, que lo denominaron la trata de personas, esclavitud del siglo XXI, desde la mirada de una universidad pública. Ajá. Se hizo toda una incursión en el predio 10 de la Universidad Nacional Federico Villarreal, que involucró alumnos de las facultades de Derecho, Humanidades, Educación y Ciencias Sociales. Se hicieron encuestas para saber cuál era el nivel de conocimiento de los jóvenes contra el tema, y sobre todo qué tan sensibles hacia el tema de la trata de personas eran. Por ejemplo, investigaciones de ese tipo cuestan, pero ¿cierto? Cuestan, sin embargo, vuelvo a repetir, porque tal vez no quisiera decir en esto, pero es la verdad. O sea, se hizo con la universidad, fueron los jóvenes que asumieron. Claro, no, de acuerdo. Me parece bien, digamos. Claro, entonces se hicieron encuestas antes y post, se hizo un cineforum, en donde obviamente sí hubo, lógicamente tuvimos que acondicionar, nos dieron el auditorio, tuvimos que acondicionar con sonido todo el espacio, porque eran más de 400 alumnos que estaban. Claro. Entonces, en ese sentido sí, ¿no? En ese sentido sí hay inversiones que nos permiten darle sostenibilidad a ese aspecto. Pero lo que conseguimos como insumo para nosotros fue muy importante, ¿no? O sea, tener este primer documento de investigación, de acuerdo. Que, por cierto, dicho sea de paso, en las siguientes semanas se está terminando de diagramar y todo, y que lo vamos a presentar lógicamente, ¿no? Perfecto. Claro, entonces yo te pregunto por indicadores, y tú me dices, bueno, indicadores... Tenemos lo que se aportó desde las instituciones desde el comienzo. Perfecto, es un buen indicador. Una investigación de este tipo, con sus características y su profundidad, es otro indicador también de éxito. La cantidad de muchachos y muchachas que entran al programa todos los años, que entiendo que crecen, es un indicador potente. Así es. Lo que sí me gustaría preguntarte, que es la parte más difícil, Sergio, es... ¿cómo mides que el programa tiene éxito? Es decir, ¿cómo estás impactando? Porque además el componente educativo es un componente cualitativo, con lo cual medir sus resultados siempre será mucho más complicado.
¿Cómo estás midiendo el impacto? Claro, acá hay dos aspectos, ¿no? Al tener una plataforma, en nuestro primer momento, era poder, a través de estas tendencias que hay con el temas tecnológicos, páginas web, redes sociales, poder de alguna manera masificar la información en el tema de trata. O sea, nosotros generamos muchos utilitarios, mensajes preventivos también a través de redes. Las redes en sí tienen una base de datos que te permiten también medir a cuántas personas llegas, y no solamente a nivel de Lima, o sea, a nivel nacional, y por qué no recoger también algunas cosas de otros países. Ese es uno. Dos, en nuestra plataforma tenemos una base de datos también de gente que se adhiere al movimiento, se suscribe al movimiento, y es una base de datos activa que ya ahorita tiene más de 1.000 personas que están suscritas, y a las que se les envía todos los lunes de todas las semanas, religiosamente, nos hemos comprometido a enviarles un boletín informativo sobre el tema en general, cosas de interés. Claro, me suscribo, algo tengo que tener a cambio, me mandas un boletín informativo. Claro, los indicadores y medir a veces es complejo, pero tenemos estas herramientas ya digitales. En el mediano plazo, como lo vuelvo a decir, vamos a generar encuestas, sí. Claro, porque además la red social te dice, bueno, cuánta gente vio mi video, cuánta gente le dio like, sí, pero lo que no sé es si su conducta respecto a la trata cambió, digamos. Esto también está siendo materia de una evaluación, porque vamos a hacer una pequeña investigación respecto de qué tan objetivo es esta referencia. O sea, importante. Sí, por supuesto. O sea, todo ya esa es una tendencia, pero queremos ser objetivos. ¿Para qué? Para reportar al plan de que en efecto este indicador puede ser considerado como un indicador potencialmente usable para reportar ante, no sé, las autoridades, ¿no? De que efectivamente estamos avanzando. Ahora, la constitución del movimiento está yendo a regiones. Entonces, ahora, la propuesta nuestra... además, probablemente después de Lima, zonas muy vulnerables, pienso, en Quito, ¿no es cierto? Sí, la mirada es esa. Nosotros tenemos ya un movimiento Ramón Castilla constituido con el mismo formato, empresa, academia y Estado, en Ayacucho. Fantástico. Municipalidad de Huamanga, está el Instituto Juan Pablo II, el Taller Fatimiano de Teatro, que es un taller cultural, de donde hemos incorporado esto también. Me parece que ahí donde hay gobierno local comprometido, las cosas funcionan mejor, ¿no? Sí, la Municipalidad de Huamanga tiene mucha motivación. Claro. De hecho, hemos hecho algunas incursiones donde ellos mismos han fomentado que el serenazgo de la Municipalidad de Huamanga participe de esas acciones. Entonces se ve cosas en bloque, cosas de manera conjunta. Este ha sido el primer movimiento, o la primera base regional, si se puede decir, que hemos podido constituir, donde sí tenemos enlaces. Ahora, la mirada para este año es hacerlo en Cusco y en Piura. Entonces, de esa forma es que vamos creciendo con Ramón Castilla, tratando, no es tan sencillo, obviamente, darle el formato que hay acá en Lima, porque la sostenibilidad es distinta, pero sencillo. Claro, es una lucha a veces compleja, a veces difícil, pero ¿no? Hay que darla. Y solo sí, para terminar, el tiempo una cosa muy pequeña, justo hablando de este tema de la investigación, no quería dejar de mencionar a la Universidad San Martín de Porres, a la Facultad de Derecho, porque hicimos un trabajo de sistematización de casos que se dieron en la línea de trata de personas del periodo 2006-2017, donde ellos, de una manera activa, básicamente los alumnos de Derecho pudieron trabajar con los expedientes de los casos que teníamos, sensibilizaron mucho, se han generado hallazgos importantes, sobre todo por el poder conocer quiénes son las personas que llaman a este servicio, cómo lo usan, para qué lo usan. Seguro. Y en el caso de la casuística, pues cómo se ha ido dando. De hecho, es un insumo que también le está sumando al plan. Entonces, sumas aliados por todas partes, ¿no? Sí, vuelvo a repetir que es un poco eso. O sea, no hay forma, creo, no hay otra forma. O sea, si nosotros seguimos trabajando en nuestras burbujas, en nuestras trincheras, va a ser 10 veces, 20 veces más complicado. Entonces hay que buscar gente que se comprometa, ¿no? Sergio, muy importante lo que están haciendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por haber estado en Espacio de Gestión. Muchas gracias a ustedes. Invitamos a que visiten ramoncastilla.pe o ramoncastilla.pe, sí, o Movimiento Ramón Castilla en redes también, en Instagram, Facebook, YouTube. Nos pueden encontrar, ¿no? Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Sergio Guapán, coordinador del Movimiento Ramón Castilla, ha estado con nosotros en el programa. Pausa y volvemos. Muy
bien, seguimos en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Siempre nos gusta, y lo hemos repetido, tener aquí en el programa a estudiantes, a participantes de la Maestría en Gerencia Social. En este caso de un magíster ya en Gerencia Social, él es Raúl Marín Mijichich, que hizo una tesis, una investigación sobre asistencia en oncología pediátrica y se centró en el caso Plan Esperanza del INEM. Yo creo que tener a Raúl es una magnífica oportunidad para aproximarnos a esta problemática, conocer su investigación y además conocer un poco más de este magíster en Gerencia Social. Bienvenido, Raúl. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes a todos. Aquí listo, ¿no? Para conversar sobre ese tema, ¿no? Raúl, primero cuéntame por qué optaste por Gerencia Social como una opción de maestría. Sí, opté por Gerencia Social porque me involucré en este tema, ¿no? Por un tema muy personal. Sí, es personal. Uh-huh. Entonces, bueno, mi hijita falleció de cáncer hace 3 años y medio, ¿no? Vi este tema, me centré, vi todos los pormenores, las ventajas, las desventajas, el trabajo que hacían el hospital, las personas, médicos, el personal de apoyo, ¿no? Claro, pero esa experiencia de vida pudo haberte llevado a la medicina, sí, o a la asistencia social, sí. Pero tú fuiste a la gerencia social. Sí, yo fui a la gerencia porque yo soy administrador. Ah, correcto. Entonces yo iba a hacer un MBA. Okay. Ingresé, ¿no? El clásico MBA, sí, digamos, de acuerdo. Entonces, esta situación me llevó a mí a tener una mirada más hacia el ser humano, ¿no? Entonces empecé a buscar estos estudios. La pata coja de un MBA, sí, ¿no es cierto? Sí, que piensa en sí. números y en utilidades, en todo digamos. Empresa, pero es. La parte humana no está en esa línea. Y encontré, trabajo en la Universidad Católica también. Ajá, trabajo en la Universidad Católica, en la Oficina de Orientación al Estudiante. En orientación. Sí, en la Dirección de Asuntos Estudiantiles. De acuerdo. Entonces, como estoy en la misma casa, dijiste, ¿no? Adelante con esto. Okay. Yo trabajaba en Centro antes. Ya. Y de acuerdo a esta situación, encontré la maestría en Gerencia Social, vi los cursos y dije, esto es para mí. Perfecto. Voy hasta el final, ¿no? ¿No sabes la cantidad de estudiantes de la maestría que han venido por aquí a contarnos de sus tesis de investigación, pero lo han hecho en pareja? Sí, o sea, como que se unen 2 o 3 para hacer la investigación, porque claro, es que es una investigación, una cosa mayor. ¿Tú estuviste solo en este esfuerzo? Sí, estuve solo. Bueno, le agradezco a la directora, Marcela Chueca, al profesor Javier Pineda, ajá, porque yo cambié mi tema 3 veces. No te creo. Sí, cambié mi tema 3 veces. Yo entré a esta maestría para investigar este tema. Ok. Pero, ¿lo tenías así de claro? Sí, lo tenía de claro, pero cuando llegó el momento de hacer las investigaciones, claro, todo esto, puedes cambiar un poco. El sentimiento de regresar al hospital fue muy fuerte, entonces dije, no, hago un cambio. Ajá. Y de ahí dije, no me siento muy bien con ese tema. Hice otro cambio y tampoco me sentía muy bien, porque mi objetivo era este. Entiendo. Y mi profesor, el asesor, un mes antes de que termine el ciclo, me dijo, tienes que decidirte. Entonces dije, no, yo entré por ese tema y me voy hasta el final con este tema, sí. Porque además, no solo por lo movilizador que puede ser, digamos, la experiencia vivida, sino también, Raúl, porque puede sesgar la investigación, puede dañarla de origen, digamos. Sí. Eso tu asesor te lo dijo, te lo dejó claro. Sí, desde un inicio, sí. Él fue el que me dijo eso. Fue un profesor, un buen profesor, un asesor y un compañero. Eso sí, yo le agradezco bastante al profesor Javier Pineda, a la profesora Cecilia Medina, que fue el jurado, bueno, a Marcela también, y mencionar también al profesor Mario Vargas, porque yo hice un doble grado. Sí, claro, tremendo personaje, ¿no? Sí, claro. Yo hice un doble grado con gerencia de empresas sociales para la innovación social y el desarrollo local. Eso es en EAFIT, en Medellín, Colombia, que tienen un doble grado con la maestría, grado, ¿no? Claro. Sí. Ok. ¿Es una maestría difícil? O sea, difícil en el sentido que los cursos son complejos, que no es sencilla la maestría. Para mí sí fue difícil la parte social, ¿no? La parte humana. Claro, ya venías del otro lado. Claro, la parte de administración, finanzas, liderazgo, estrategia, eso para mí fue fácil. Pero investigar desde la persona, desde el otro lado, a mí sí me costó bastante. Sí me costó bastante. Lo que me impulsó fue mi esposa, que yo le agradezco mucho. Le quiero hacer una mención.
ella se llama Cecilia Navarro Parra. Ya. Estuvimos en este tema los dos juntos, con mi hijo también, Alberto, y decidimos ir para adelante. Ella es la coautora de esta tesis. Sí, y fue la que me sirvió de apoyo, de sostenimiento para yo estudiar y lograr llegar hasta el final de estos estudios, ¿no? ¿Y tú crees, Raúl, que nos puedas contar por qué la experiencia familiar, la experiencia dura de la que nos has hablado, tiene que ver directamente con este tema de tesis? Sí, porque dentro de nuestras posibilidades, ¿no?, económicas, así decirlo, mi hija tuvo un tratamiento aceptable, se puede decir, ¿no? Tuve el apoyo de la universidad también, tuve el apoyo de mi familia, de conocidos, amigos de primaria, de secundaria, de la universidad. Cuando dices aceptable, es que no fue lo que tú esperabas en términos de calidad. No, lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Aceptable te entendí que había sido más o menos. No, todo lo contrario. Todo lo contrario, porque lo que vivimos fue, sí vimos niños y cuyos padres no eran de una condición económica buena. Entiendo. Muchas personas que vienen del interior del país, además. Y no solo del interior del país, sino de parte recóndita del interior del país. ¿Seguro? De pueblos, de la selva, que han tenido que ser trasladados en ambulancia, en helicópteros. Y ellos no tienen las condiciones económicas para establecerse, inclusive aquí. ¿No? ¿Qué te interesaba del Plan Esperanza? ¿Qué querías averiguar? ¿Qué querías investigar? Dentro de la línea del Plan de Esperanza está el acceso a los servicios oncológicos. Entonces, el acceso es bueno, la gente está agradecida, la gente está muy agradecida con el Estado porque haya un financiamiento centrado en este plan, ¿no? El cáncer es la segunda causa de muerte en el país. Entiendo. Esta investigación ya la inicié en el segundo ciclo de 2015 y en el primer ciclo, o sea, de enero a julio, habían fallecido ya 41 niños en el hospital. O sea, una cifra en general, muy alta, una persona, ¿no?, pobre en el Perú se muere de cáncer, si tiene la enfermedad. Sí. O sea, la supervivencia es menor a 5 años. Se dice, ¿no? Las investigaciones dicen que cuando la supervivencia es mayor a 5 años, de repente la calidad de vida tiende a una alza, ¿no?, a una mejora, ¿no? Pero lamentablemente si no tiene los medios es muy difícil, ¿no? Porque el Estado da las medicinas, el servicio, el apoyo, pero hay medicinas que sí cuestan. Entonces, si esta persona no tiene los recursos, por más el apoyo social que te den las señoras, ahorita no recuerdo el nombre, pero son unas señoras que están vestidas de azul. Las voluntarias. Claro. Años llevan en el INEN, además. Entonces hay a veces medicinas que no hay ahí o que hay que comprarlas afuera, ¿no? ¿Y qué hacen estas personas si no tienen los medios? Raúl, cuando me dices caro, ¿de cuánto estamos hablando? Dame una cifra. Por ejemplo, una quimioterapia aproximadamente está así entre 500 y 700 soles. Una sesión, ¿no? Y hay personas que necesitan de repente 2 o 3 en una semana. Claro. Entonces eso es muy... Es imposible asumir para una familia pobre. Sí. Es demasiado. ¿Cuál era el nivel de cobertura que te daba el Plan Esperanza? ¿Era completa 100% o era un copago? No. Mi hijita entró por... O sea, nosotros tenemos que pagar todo porque yo no tenía... O sea, hay que estar en el CIS. Para acceder a los servicios hay que estar en el CIS. ¿Qué significa ser de pobreza extrema? Exacto. Claro. Y yo obviamente no era, ¿no? Yo tenía un trabajo, tenía una profesión y, o sea, yo no podía acceder al CIS. No accedías a Plan Esperanza. Yo no accedía. Y de lo que viste allí, de lo que viste en el hospital, con las familias que no podían asumir, ¿cómo funcionaba el Plan Esperanza? ¿Cómo operaba? Es un poco lento, sí, porque hay demasiada gente, hay mucha gente, no hay... ¿Está desbordado el hospital? Sí, demasiado. Yo vivo cerca, yo vivo en Surquillo, o sea, a unos pasos del hospital. Claro. Y yo tenía que hacer cola yo llegaba a 4:30 de la madrugada para hacer cola. Y había gente que estaba de la noche anterior en las afueras, ¿no? Haciendo cola. Si no hacías cola, ¿no llegabas a consulta? No llegabas. No llegabas. Entonces, el primer acceso para entrar al tratamiento es en prevención. Todos tienen que entrar por prevención, sí o sí. Entonces, entrar a prevención, a esa hora que yo llegaba, ya habrían por lo menos unas 100 personas afuera. ¿100 personas? Sí, y en la temporada que yo estuve fue más o menos esta, ¿no? Donde hay frío, lluvia... Y mucha gente que venía del interior, ¿no? Mucha gente. Y ellos vienen una vez al mes, o de repente 2 al mes, y el pasaje, la movilidad,
el estar aquí. ¿Tienen espacio para quedarse en el hospital? No. No hay espacio. ¿Alimentación en el hospital? Tampoco. No, hay albergues cercas. Yo le agradezco también alguna mención a la administradora de la Fundación Peruana de Cáncer y de la Casita de la Paz, que ya me facilitaron ¿Te recomendaron un albergue? No, yo fui. Toqué las puertas porque en estas investigaciones no tiene que ser así, tocar puertas, trabajo de campo total. Llamar, mandar correos. Y yo les agradezco también porque ya me permitieron hacer las entrevistas a las madres de estos niños, ¿no? Okay. Y ahí yo conocí más de cerca esta realidad que yo también le había pasado, ¿no? Comencemos por ahí. ¿El trabajo de campo te llevó por dónde? ¿Por dónde comenzaste? Yo comencé pidiendo permiso, se puede decir, ¿no? Correo, comunicaciones con la dirección del hospital, pero lamentablemente no se pudo establecer, ¿no? Entonces yo dije, ahora estoy en la investigación y tenía que entregar mis ¿Intuyes pruebas. por qué dijeron que no? ¿Es un celo profesional? Sí, yo creo que ¿Qué cosa sí, es? porque entrar en el Estado de verdad que complicado. Es difícil, es complicado, es difícil. Pero uno sabe a dónde se mete. El Estado está al servicio de los ciudadanos, sí, no es al revés, digamos. Bueno, pero es verdad, me citaron 2 veces, ya tenía la agenda lista, 3 veces. La agenda lista, llegué, esperé, se pasó 1 hora, a la segunda vez pasó media hora, a la tercera yo esperé 10 minutos nomás y dije, no, aquí ya no hay. Entonces salí triste y dije, ¿ahora qué hago? Y bueno, yo dije, mi hija me mandó una luz, ¿no? Los albergues. Dije, los albergues. Entonces, mandé 2 correos y me respondieron uno ese mismo día y el otro el siguiente día. Conversé con las administradoras, les expliqué el tema. Claro. Y accedieron a que les haga las entrevistas a la señora con su consentimiento. Perfecto. De ellas también, ¿no? Me tengo que ir a la pausa, sí. Pero al regresar, en la medida en que nos puedas contar cuál fue el tenor de esas conversaciones, cómo se desarrollaron, cómo conseguiste vencer desconfianzas naturales, ¿no? ¿Quién es este señor que viene a hacerme preguntas, ¿no es cierto? Es así. Cuéntanos eso después de la pausa. Muy bien. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros. Pausa. Gracias. Y seguimos con más en Espacio de Gestión. Seguimos en Espacio de Gestión. Qué bueno que se han quedado con nosotros porque el relato de nuestro invitado, de Raúl Marín Mijicic, magíster en gerencia social, es impresionante. Impresionante por el valor, por la fuerza con la que cuenta una historia que tiene que ver además con lo más profundo de su vida personal y familiar. Pero su investigación es central para entender la importancia de un plan como el Plan Esperanza, que puede acoger, que puede ayudar a muchísimas personas que padecen de cáncer, en particular niños, además, sí, y que pueden salvarse. Raúl, nuevamente gracias por estar con nosotros. ¿Cómo fue la aproximación entonces a los albergues que me estabas contando? Sí, bueno, después de los correos, de la llamada telefónica, me acerqué y les expliqué, ¿no? Mi investigación, les expliqué a las administradoras que yo había pasado por este tema, ¿no? Y quería recoger la percepción, el conocimiento de estas personas que están con sus niños en estos albergues, ¿no? Entonces, ella les contó, ¿no? Los administradores les contaron, entonces sí me permitieron estar en sus instalaciones para hacer las entrevistas a la mamá, ¿no? Okay. Y ella les contaba, de repente habrá sido mi forma de ser o cómo yo habré estado en este tema, que hubo bastante confianza, bastante acercamiento, me sensibilicé también, en algunos momentos se me salían las lágrimas, por supuesto. Ver a los niños, ver a las madres, ¿no? Entonces, ¿hablamos de todo tipo de cáncer, Miguel? Raúl, perdón. Generalmente el cáncer infantil, el más común, por así decirlo, es la leucemia linfocítica aguda. Así es. Sí, entonces ese es el más común. Casi la mayoría de los niños sí tenían esa iban por esa. Sí, okay. ¿Haces entrevistas a profundidad o haces encuesta? No, es una entrevista porque es algo más informal, ¿no? Se trataba de como sacar... que dejar hablar e ir tomando notas. Sí, exacto. De acuerdo. Y de ese relato, ¿qué era lo más impresionante? En relación al Plan Esperanza, por supuesto. En relación al plan, bueno, la gratitud que tienen todas las personas, sí, porque el plan es algo que para ellos les sirve mucho, mucho, mucho. Y piden que no se desactive. Claro, ¿no? que esté fuerte por muchos años. Porque los niños, estos tratamientos, había una niñita que tenía 10 años con el tratamiento. Otros 8, otros 5. Madre. Entonces, una niñita que tenía 9 y estaba por cumplir los 20 años. Bueno, niñita, adolescente, ¿no? Pero esa
esos 10, 11 años de supervivencia con la enfermedad no les permite a ellos desarrollarse socialmente, ¿no? O sea, no pueden ir al colegio, no pueden ir al parque, no pueden correr, no pueden enfermarse. Raúl, son mujeres... luchadoras. Eso te iba a decir, de un material diferente, ¿no? Sí. Tienen que ser de un coraje enorme, difícil de entender. Como toda ¿no? madre. ¿Como toda madre? Como toda madre, sí. Inclusive abuelas. Estuve yo conversando con 2 abuelas, porque los padres no podían dejar su trabajo en provincia, ¿no? Entonces... ¿Y venían las abuelas? Sí, venían las abuelas, las tías. Una tía y 2 abuelas, entrevisté yo. Okay. Y entonces, de Plan Esperanza, gratitud. ¿Qué más? Sí, bueno... ¿Había cuestionamientos? Sí, también, porque muchas personas no hablan el español. Ok. ¿No? Entonces habían personas amazónicas que hablaban aguajún, yanecha. Bueno, pues eso es una cojera impresionante del plan. El plan tiene que tener una mirada multicultural. Sí, y es una de las recomendaciones que hice yo, ¿no? O sea, al menos palabras básicas para podernos entender, ¿no? Totalmente. El quechua, aymara. Muchas personas que vienen del interior y no saben, pues. O sea, recién se enteran de los servicios cuando ingresan al hospital, ¿no? Y después, bueno, las propuestas que hice, ¿no? Sensibilizar, eso sí, porque hay personas que trabajan y de repente todo el día ven lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que... El personal un poco duro. Sí, sensibilizarse. Yo también pienso lo mismo, ¿no? Uno esperaría personas amorosas, pero es que están todo el día viendo esto, es muy duro también, ¿no? Yo también entiendo eso, porque en algún momento me sucedió a mí también. Claro. ¿No? Pero... Bueno, ir de repente, no en lo general, sino ya de repente cuando estamos ya en cuidados intensivos, donde la situación ya es crítica, ¿no? Entonces yo creo que el trato debe ser mucho más allí el trato, ¿no? Sí. El departamento psicológico, de acompañamiento. Es la verdad que no lo vi. No te aproximaste a él. No me aproximé, pero es una de las recomendaciones que hice, sí, tener un acompañamiento psicológico, emocional y religioso también. Ajá. Sí, porque eso es un soporte muy importante, porque la persona no sabe en ese momento la gravedad de la situación, ¿no? Entiendo. Cree que esto va a pasar con el tratamiento, con las medicinas, con las quimioterapias, pero a veces se complican las cosas, entonces uno ya se le va endureciendo el corazón, por así decirlo, ¿no? Entiendo. Sí. El estadio de la enfermedad en el que llegan tiene también que ver con el índice de mortalidad. Sí. Justo el 75% es una etapa ya avanzada. No, pues no puede ser. Sí. Entonces no hay mucha... Por propio desconocimiento. Por propio desconocimiento, descuido también. No tenemos buenos hábitos de higiene, de salud. No hay concientización en la alimentación. Entonces esos son factores también que influyen mucho. O sea, hay que cuidarse, ¿no? Okay. Hay que cuidarse, tomar agua, comer comida saludable. Entonces, las conclusiones principales, ¿cuáles fueron de la investigación, Raúl? Bueno, las personas sí acceden a los servicios. Okay. Los servicios ¿Hay son acceso? buenos. Hay acceso a los servicios. Bueno, uno de los requisitos es estar registrado en el CIF para poder acceder. Que es lo justo, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Sí, eso es cierto. Okay. Eso es cierto. Entonces, después también, bueno, aparte de la sensibilización, el conocimiento del idioma, ¿no? La descentralización, que es un punto importante. Ok, también lo remarcaste como una conclusión. Sí, porque todo está centralizado en INEN y tenemos hospitales en el interior que deben podrían de tener una atender esa capacidad. necesidad. Sí, yo creo que la capacidad instalada está, simplemente el uso de la tecnología. Quizás no hay profesionales suficientes. Yo creo que sí hay profesionales, pero la mayoría siempre quiere quedarse en Lima. En Lima, pues. Sí, una idea que yo tengo es cuando uno hace un internado, ¿no? Los médicos, o de repente para sacar el bachillerato, ir a provincia, pues un año por lo menos, para conocer la realidad en sí, ¿no? Para conocer la realidad. Uno piensa mucho irse afuera, pero aquí, en el sentimiento, en las personas, somos mucho más. Yo he estado en Europa y la verdad vi a la gente, si aquí a veces la gente es fría, allá es mucho más fría. Totalmente. Sí. Ahí cada uno piensa en sí mismo y se acabó. Sí. Eso es cierto. Es verdad. Eso es cierto. Equipos médicos, ¿hay de primera? Sí. Equipos médicos, tecnología, todo. Eso no es un problema acá. No, eso no es un problema. Porque hay tomografía, resonancia, medicina. ¿No? Todo eso sí existe en el hospital. La aproximación del personal de salud hacia pacientes niños o menores debe ser diferenciada. Sí,
yo siento que sí. Yo siento que sí debe ser diferenciada. Inclusive desde el ingreso al hospital, porque cuando uno va a emergencia, los niños esperan el mismo tiempo que una persona adulta. Claro. Entonces, Se yo aburren creo, ahí. sí, y se cansan. Se cansan. Y no pueden estar sentados. O sea, Claro, ellos no tienen que serían estar niños, echados, pues, claro. sí. Entonces, yo creo que el acceso preferencial deben tenerlo ellos. Bueno, hay personas adultas, personas que ya están mal, ¿no? Pero los niños, yo siento que deben de tener la Deberían prioridad, tener ¿no? la prioridad. Porque por el mismo evolución de los genes, del crecimiento de estos niños, la probabilidad de la cura, por así decirlo, los índices son más altos que de una persona adulta, ¿no? Totalmente. Entonces yo creo que ellos deben de tener la prioridad. Una de las propuestas también que había escuchado de varias personas que han pasado por este tema era que hay un hospital especializado en pediatría oncológica. Y esperamos, bueno, que en algún momento suceda, ¿no? Para eso estamos, para empujar Pero el coche. Hospital del Niño, creo que el de San Borja iba a tener un área Sí. de oncología sí, pediátrica. sí. No sé en qué quedó Pero ese proyecto. parece que sigue en proyecto porque desde que investigué hasta ahora todavía no... Todavía estaba no hay concentrado el temas INE. centrales, sí. ¿De qué año es la investigación? Del ¿no? 2003 al 2015. 2013-2015. Sí. Sí, pues es muy poco tiempo para que las cosas hayan cambiado demasiado ahí sí, adentro, eso ¿no? sí. Ok. Recomendaciones adicionales que darías, que encontraste, ¿puedes traerlas a esta mesa de conversación, Raúl? Sí, leí, bueno, sobre oncología leí tanto que Te metiste a fondo. de repente me resolví un examen y me sacaba 20. Claro. Y hay unos temas, unas metodologías modernas como es la inmunoterapia y el trasplante de células madres, Ok. ¿no? Porque aquí las clásicas que se hacen es la quimioterapia, que son 3 medicinas, ¿no? Es la vincristina, la axitomicina y la ciclofosfamida. Ok. O sea, son esas 3 medicinas que se le aplican. Y en otros de países se ha manera avanzado intravenosa al mucho niño. con el trasplante de células madres, Sí, dirías sí, tú. Sí, se han avanzado. Y esto es lo que nosotros tenemos. Pero ¿no? ya hay Lo que bancos más se para aplica. conservar el útero, el cordón umbilical, digamos, Sí. y sacar de ahí células madres. Sí, pero es que no estamos concientizados nosotros, no hay mucha difusión de repente porque es muy costoso, ¿no? Muy costoso para el Estado en sí, porque a veces hay trasplantes de médulas óseas que la tienen que hacer en el exterior, pero eso ya se necesita como un permiso especial de una instancia superior del hospital. ¿Pero por qué no podrías hacer trasplante de médulas óseas en el Perú? Por el costo, de repente la tecnología, la capacidad instalada, pero yo creo que médicos buenos hay. Médicos buenos hay, porque yo he conversado con bastantes médicos y tienen conocimiento del tema y todo, pero a veces la parte política influye también, pues el presupuesto, ¿no? Que esto, lo que sucede es pues impulsar, ¿no? Impulsar. Y eso es lo que nos enseña la maestría también. Entiendo. ¿No? Innovar, generar un desarrollo para estas personas vulnerables, ¿no? Para todos estos beneficiarios, generar de repente empresas sociales, porque a veces viene la madre, generalmente se queda con el niño en el albergue, pero a veces viene el padre, y el padre como no consigue trabajo tiene que regresarse. Claro. Entonces lo que nos enseña la maestría es hacer proyectos productivos, no proyectos asistenciales, no proyectos productivos. Por Entonces, supuesto. una de las ideas del doble grado que también yo lo recomiendo a las personas que quieren reforzar esta maestría, nos enseñan a generar empresas sociales, ¿no? Con esa mirada humana. ¿Para qué? Para desarrollar a estas personas y no seguirlas, no hacer que sigan siendo vulnerables, sino productivas, ¿no? A pesar de la situación que ellos tienen, o sea, salir adelante, ser resilientes, ¿no? Salir adelante entiendo. a pesar de toda esta situación, ¿no? ¿El trabajo de las voluntarias lo valoras en la investigación? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué tiene de deficiente? El apoyo moral, el apoyo asistencial. Que son básicamente mujeres, además, Sí, ¿no? son mujeres y ya son señoras más que todo adultas, ¿no? Ajá. Entonces ellas como que uno las ve pues como una madre, ¿no? Okay. Y que Eso muchas sí. de ellas además han vivido la experiencia, ¿no? Sí, por eso están ahí, la mayoría sí, por eso están ahí en el Porque saben lo que hospital. significa, Sí, claro. sí, el cáncer es una enfermedad muy penosa, es muy penosa, ¿no? Totalmente. Si uno ve a una persona adulta con esta enfermedad, es peor ver a un niño, eso sí. No, Y es peor ver más cuando llegas Por a la supuesto. oncología pediátrica o a estos albergues, sí es muy dramático, sí, eso sí. Pero para eso está
esta investigación para aportar en beneficio ¿Sí? de estos niños, ¿no? Tratar de que tengan una calidad de vida Por supuesto. aceptable, ¿no? Porque con la vida en sí Dios es el que manda y el que decide, y eso yo ya lo he logrado entender, ¿no? Antes sí me cuestionaba, pero ahora yo ya logré entender ya cómo estamos, por qué estamos en este mundo, ¿no? Todos tenemos un objetivo, una finalidad, y hay que hacer las cosas bien mientras estemos acá. Eso sí. Raúl, muchísimas gracias. A ustedes Ha sido sumamente muchísimas claro gracias. y sumamente útil escucharte esta tarde aquí en el programa. Gracias por ese trabajo, gracias por tanto esfuerzo. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Raúl Marín ha estado con nosotros, magíster en gerencia social, valiente además porque se metió en un tema duro, pero para investigarlo a fondo, para sacar conclusiones. Conclusiones sacarán ustedes de este programa porque ya nos tenemos que ir ya, así que nos encontramos en una próxima oportunidad aquí en Espacio de Gestión. Muy buenas tardes a todos.